Bueno, quisiera ir repasando un poquito a ver si con ustedes vimos todo. ¿Sí? De movimiento directo inverso ya lo vimos, de que existen, que los movimientos son congruentes, sí lo vimos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Que la semirrecta de asimetría central, la definición, que era un movimiento directo, que era un movimiento involutivo del plano, porque si componía una simetría central con el mismo movimiento me daba la identidad, que el centro de la simetría era un punto unido porque se convertía en sí mismo, que las rectas se convirtían en sí mismas, van a ser rectas dobles, pero no de puntos dobles, que las rectas que se corresponden por una simetría central van a ser paralelas. Hicimos la simetría central con centro en un ángulo, en el vértice del ángulo, vimos que era un ángulo opuesto por el vértice, y vimos que si hacíamos la simetría central de un punto que era el punto medio del segmento, era la inversión del segmento. ¿Eso lo vimos o qué les mandé yo de tarea a ustedes la última clase? Íbamos por axial, ¿no? Sí, profe. Central terminamos todo, entonces, bueno, revisemos que la simetría axial es un movimiento inverso, que es involutivo, que la recta, el eje se transforma en la misma recta con puntos dobles, que cuando hacíamos la simetría axial siempre trabajábamos con una recta perpendicular al eje. A ver. Vale. Lo último que habíamos visto era que habíamos hecho la simetría axial de un triángulo con respecto a un eje. Sí, profe, eso fue lo último. Fue lo último que hicimos. Sí. Bien, no sé si analizamos. Perdón. Habíamos hecho todas las rectas perpendiculares al eje que pasaban por cada uno de los puntos, ¿sí? Y habíamos hecho la simetría axial de esto con respecto al eje. Y obtuvimos el triángulo imagen, que era prima B', C'. Lo que no me acuerdo es si analizamos el eje E, que representaba con respecto al segmento BB'. ¿Lo hicimos eso? Sí. Con el segmentito lo teníamos que haber hecho, ¿no? Es el eje o la recta E con respecto al segmento BB'. ¿Cómo va a ser? Perpendicular. Perpendicular. ¿En cualquier punto del segmento BB'? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No. A ver, cuando nosotros teníamos el punto B, lo reflejábamos en el espejo que era la recta E. El punto B', ¿dónde lo poníamos? ¿A qué distancia del eje? Encima de la primera.
a la misma distancia que estaba B del eje. Entonces, este segmento iba a ser congruente a este. ¿Sí? Porque las distancias de cada punto y de su imagen va a ser la misma con respecto al eje. Sí, bien. Entonces, esa recta que es el eje E, ¿por dónde pasa? Es perpendicular a BB', y yo pregunté, ¿en cualquier punto de BB'? ¿En el punto medio? En el punto medio. En el punto medio, no es en cualquier punto, porque las B, la imagen y el punto están a la misma distancia. Entonces, si yo tengo una recta que es perpendicular a un eje, a un segmento en su punto medio, esa recta, ¿cómo la llamábamos? Beatriz. Mediatriz. Sí, señor. Entonces, un eje de simetría es la mediatriz entre el segmento que forman cada punto con su homólogo. Lo mismo me va a pasar con CS' y con A'. ¿No es cierto? Sí, en los 3 puntos. Yo estoy buscando... Bueno. Bien, entonces, habíamos hallado como yo tengo dos figuras cualesquiera, ¿no? A ver, lo voy a hacer sin que, no sé si me ven. ¿Están viendo una hoja en blanco de GeoGebra? No. Me parece Seguimos con que... los triángulos. Miren un ratito ahí, porque no encuentro la... Entonces nosotros tendríamos que identificar, si tenemos dos figuras distintas, si existe un movimiento directo o inverso con esa figura, y si podemos saber cuál es. ¿Sí? Eso sería lo ideal. A ver. Entonces, si nosotros tenemos dos triángulos y queremos saber si existe una simetría axial, ¿qué tendríamos que buscar de acuerdo a este gráfico que tenemos? Los puntos medios de los segmentos formados por los vértices opuestos, ¿no?, de estas figuras, y ahí construir la mediatriz. Y ahí saber si tenemos el eje. Perfecto. Bueno. Entonces, yo les voy a presentar, esto lo vamos a borrar, y les voy a presentar dos dibujitos que hice. Yo acá tengo dos triángulos, ¿no? Entonces, yo les aviso, estos triángulos son congruentes. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Buscar un movimiento que transforme un triángulo en el otro, ¿sí? Entonces, me pongo a analizar. Hasta ahora lo que vimos fue simetría central, que es un movimiento directo, y simetría axial, que es un movimiento inverso. Este movimiento que transforma ABC en A'B', C', ¿es directo o es inverso? Directo. Es directo, entonces axial no va a ser. Esto va a ser una simetría central. Y para estar seguro que es una simetría central, lo que tengo que buscar es el centro de simetría.
¿sí? ¿Cómo buscamos el centro de una simetría? Va a ser un punto que, ¿qué particularidad tenía ese punto? No era en el que se unían Era- Por ese punto pasaban todas las... los tres uniones de los puntos. Los tres segmentos que unían los puntos. Bien, entonces si vamos a buscar el centro, aparte había más otra particularidad que ya la vamos a ver. Yo uno A con A', ¿y qué más puedo hacer? C con C'. ¿Será este el punto, el centro de simetría? Y hay Y que probar probemos. los tres, claro. Hay que probar los tres. Aparte, este punto que está acá, ¿se acuerdan que era el punto medio entre A y A'? Sí. Bien, entonces ahí probamos las tres cosas. ¿Cómo lo hacen? Ustedes en papel y lápiz, cuando tengan que buscar el centro de una simetría central, trazan los tres segmentos, se le intersecan los tres en un punto. Si no se intersecan los tres en un punto, perdieron. No es una simetría central. Si se intersecan los tres en un punto, pueden medir con la regla si ese es el punto medio, y entonces aseguran que este punto al que ustedes nombran, no sé, acá está con la mayúscula, no era este. ¿Mayúscula? No, bueno, no sé. De mayúscula. Ah, ya sé por qué no. Etiqueta visible, bien. Al que le pusimos D mayúscula, que no corresponde, pero bueno. Ese va a ser el centro de la simetría. Entonces, los tres segmentos se intersecan en el mismo punto y ese punto va a estar a la misma distancia de los extremos. Genial. Esto sabemos que es una simetría central. Esto también va a ser una simetría central. Pero esa no es inversa, profe. No sé, yo les pregunto a ustedes. ¿Es inversa? Entonces no va a ser una simetría central. Lo único movimiento inverso que conocemos, ¿cuál es? El axial. Sí, La axial. Mucho más no vimos todavía. Bien, la axial. Y para saber que es una simetría axial, ¿qué tengo que buscar? Acá ya no hay un centro de simetría. ¿Qué tendría que haber? El eje. Un eje, perfecto. Y como vimos recién, ¿no? El eje cumplía una propiedad, que era Perpendicular. perpendicular ¿a quién? Al triángulo de la izquierda y el de la derecha. No, al triángulo no. A los Porque, segmentos que se forman. mira, los si yo hago una puntos. perpendicular al triángulo, la puedo hacer a este lado, la puedo hacer a este lado. No es un perpendicular al triángulo, va a ser perpendicular. Una cosa que sigo luchando con los trabajos es cómo me expreso, cómo digo lo que tengo que decir, ¿no? Seguimos con... Hay que practicar más. Pero bueno, yo entiendo. El problema es que yo entiendo, pero no. Este es un segmento que une cada punto con su homólogo. Entonces, tengo que trazar una perpendicular a este segmento. ¿En dónde? En el punto medio. En el punto medio. Entonces, busco el punto medio y trazo la perpendicular al eje en el punto medio. Entonces, esta recta que yo estoy trazando va a ser mediatriz de P', ¿no? Sí. ¿Y qué tiene que pasar ahora? Este eje, ¿qué va a ser también? Aparte de ser mediatriz de P', ¿de quién va a ser mediatriz? De las otras dos. De las otras dos. Entonces yo voy a trazar acá directamente la mediatriz. Entre O y O', qué bueno, coincide. Y entre Q y Q', y coincide. Entonces, cuando ustedes tengan un movimiento y quieran identificar a ver si ese movimiento es una simetría axial, voy a buscar el eje y voy a trazar las tres mediatrices de los segmentos. Si me coinciden,
es una simetría axial y encontré el eje de la simetría. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Supongamos ahora que yo tengo este segmento. Un segmento FE, ¿sí? Y quiero hacer la simetría axial de este segmento. El punto E, ¿en quién se va a transformar? En el mismo, ¿eh? Sí. En el mismo E, perfecto. ¿Y el punto F? En F'. En F', ¿de dónde lo voy a dibujar? Y que estará equidistante al eje hacia el otro lado, en forma perpendicular. Bien. Hacemos la perpendicular, pasamos por F, y al otro lado vamos a tener F', E'. E' se convirtió, E se convirtió en E' y F en F'. Bárbaro. Entonces yo acá transformé el segmento F en el segmento E'F'. Esperen que voy a borrar esta recta porque me molesta. Lo saco para visualizar un poquito más acá. ¿Qué figura geométrica es FEF'? Un ángulo. Es un ángulo. Bárbaro. ¿Y qué figura geométrica me quedó entre el segmento y el eje? Acá. Un ángulo también. Otro ángulo. Y dijimos que si yo transformo todo este ángulo en una simetría axial, se me va a transformar en todo este ángulo, porque las figuras son congruentes, ¿no es cierto? Si yo hago un movimiento, tengo esto de un lado del eje, lo pongo del otro lado y las figuras van a ser congruentes. Entonces, todo el ángulo azul se me transformó en todo el verde. ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, y entonces dijimos que las figuras por un movimiento son congruentes. Entonces, estos dos ángulos son congruentes. ¿Qué figura geométrica va a ser esta recta en este ángulo rojo que me lo divide en dos ángulos, azul y verde, que son igualitos? Bisectriz. La bisectriz. Bien, excelente. Entonces, la bisectriz de un ángulo va a ser eje de simetría del ángulo. ¿Sí? Todo lo que queda de un lado del ángulo va a ser igual del otro lado. Entonces, la bisectriz de un ángulo es su eje de simetría. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bueno. Vamos a empezar a hacer composiciones geométricas. Antes de pasar a traslación, vamos a dibujar dos ejes, ¿sí? Pero que sean perpendiculares. Tienen que ser perpendiculares. Este va a ser, el que está horizontal va a ser E, y el que está vertical va a ser E'. Y ahora vamos a hacer una composición de funciones. De función le llamo yo a los movimientos, ¿no? Voy a tener un segmentito AB,
Bien. ¿Sí? Y voy a hacer la composición de la simetría central de eje E compuesta con la simetría central con la simetría axial de eje E' y del segmento AB. Y esto se hace de la siguiente manera. Se escribe simetría de eje E compuesta por simetría de E', del segmento AB. Primero tengo que hacer este movimiento y después voy a hacer este movimiento con lo que me resulta de este. Vuelvo a explicar. Es una composición y primero tengo que hacer el segundo movimiento y después el primero. Si hubiera 3, hacía el último, el del medio y el primero. Siempre en ''ese sentido. Entonces, yo ahora les voy a pedir a ustedes que hagan la simetría axial de eje E' del segmento AB. Y les voy a dibujar un poquito el plano para que veamos dónde nos queda el plano para analizar el último movimiento. No veo a nadie. ¿Están trabajando? Sí, profe. Bueno. Vamos a hacer la recta perpendicular al eje, que pase por B, la perpendicular al eje, que pase por A. Acuérdense de hacer las líneas punteadas para que no haya tanta línea en la hoja y les resulte más fácil. ¿Les quedó algo así? Sí. Bien. Ahora yo les voy a preguntar. Tengo que poner el semiplano en este segmento, ¿no? En A', B'. El semiplano verde, ¿en qué se transformó? ¿En el naranja o en el azul? Acuérdense que es un movimiento inverso. Si es inverso, se transforma en la derecha. En el amarillo, bien. Muy bien. Sí, la simetría axial es inversa. Entonces, es este lado. Lo que acabamos de hacer es la simetría de E' del segmento AB y se convirtió en A'B'. Ahora tenemos que hacer la simetría axial de eje E. Profe, no llegué a ver, ¿me lo puede mostrar de nuevo, por favor? Perdón. Ahí está, gracias. No, por nada. Ahora tenemos que mover con respecto al eje E, ¿y a quién van a mover? ¿A AB o a prima B'? A prima, B prima. A prima B', muy bien. Entonces, hacer la simetría axial de A' B' con respecto al eje E. Y A' B' se me transformó en A segunda, B segunda.
¿A dónde me va a quedar el semiplano? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Sí? Ah, si es inversa, Y abajo. no sé, ¿es inversa? Me preguntás a mí. Sí, es inversa. La simetría axial es inversa. Me va a quedar abajo. Vos acordate que es como un espejo. Vos imaginate que la recta es un espejo para esta simetría. A ver, te voy a hacer esta recta en rojo, a ver si... No, igual entendí, profe, pero pensé que era ¿Sí? directo. Por eso No, pensé. pero hicimos una simetría axial. Ahora, entre este y este, ¿ves? Antes era el eje que estaba parado, ahora que es el eje E, es el rojo, hicimos el espejo y nos quedó así. Entonces lo que hicimos es la simetría de eje E del segmento A'B' y nos quedó A segunda B segunda. Yo les tendría que preguntar ahora, ¿qué movimiento, si yo en vez de haber hecho dos movimientos, tuviese que hacer un único movimiento para transformar el segmento AB en A segunda, B segunda, ¿qué movimiento tendría que hacer? Claro, uno central. ¿Sí? ¿Una central? ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, para ver si es una central, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el punto de simetría. Encontrar el centro de simetría. Bien. Calculo que es una central porque es un movimiento directo el que me quedó. De A a B me quedó a la izquierda, de A segunda a B segunda me quedó a la izquierda el plano. Entonces, directo es. Tengo que ver si es central. ¿Qué hago? Uno cada punto con su homólogo. ¿Sí? Y sí, se intersecaron. Y, oh casualidad, ¿dónde se intersecaron? En la intersección de E y E'. En la intersección de los ejes. No es casualidad. Esto se va a cumplir siempre. Entonces, cuando los ejes son perpendiculares, la simetría va a ser el producto de estos ejes, de los movimientos, de estas dos simetrías axiales, va a ser una simetría central que tenga centro en la intersección de los ejes. ¿Sí? Esto se va a cumplir siempre que los ejes sean perpendiculares. Y eso puede pasar, por ejemplo, si yo les digo... Esperen, tengo que borrar esto. Si tengo, por ejemplo, un triángulo y trazo la altura de ese triángulo, que dice por acá, y le digo, voy a hacer la simetría axial con respecto a este lado y después con respecto a este eje. Entonces el producto va a ser una simetría central. ¿Sí? Ahora lo hacemos más chiquito, se los hago, tengo miedo de confundirlos, pero primero con este lado me quedo ahí abajo. Después hago el segundo con este, y entre el primero y el tercero va a haber una simetría central con centro en la intersección de los ejes. Eso, una vez que lo practiquen, los puede ayudar. ¿Sí? Esperemos.
que los puede ayudar a identificar los movimientos. Ahora lo que vamos a hacer es volver a hacer otra composición, pero vamos a hacer composiciones de simetrías centrales ahora. A ver qué obtenemos. ¿Sí? Les voy a pedir que hagan la simetría central con centro en A, compuesta con la simetría central del centro en C del triángulo ABC. Les cuento, dibujen el triángulo chiquito y en el centro de la hoja, porque se nos van a ir los movimientos para todos lados. ¿Sí? Y hay que hacer esto. ¿Qué movimiento van a hacer primero? El central. Una simetría central, las dos son simetrías centrales. ¿Con centro en dónde el primero? En C. C. En C, muy bien. Hagan la simetría central con centro en C. Les va a quedar un tipo moño como este, ¿no? Y acá tengo C y C' que se convirtió en el mismo puntito. ¿Vamos bien? Profe, en la escritura que usted mostró antes de comenzáramos a trabajar, claro, ahí, ¿cómo me doy cuenta que lo que me está pidiendo es simetría axial o central? Ahí me perdí en la identificación. Porque mira, está bien, porque sí. la central está entre Me va paréntesis a dar el punto. y es un puntito chico. La simetría axial es una recta y te va a dar un eje. Si no, mira, a lo sumo te puede dar con minúscula, pero mira, va a ser. Si te lo pongo con minúscula, te voy a decir, esto es una simetría con centro en A, y te puse el paréntesis, y esto es una simetría de recta AB. Ah, perfecto. Pues están los dos, entonces acá nombro un punto y acá nombro una recta. Y si no, te lo voy a poner con mayúscula. Y ahí te das cuenta que es una central. Ah, excelente. Muchísimas gracias. No, por favor. Yo a veces no aclaro porque pienso que está claro. Los problemas de la virtualidad. Si miro la hoja, no la puedo mirar a usted, usted lo dice, lo muestra. Son esas cosas que uno desea pronto volver a la presencialidad. Ya, el año que viene seguro. El problema es que lo van a hacer los finales ya presenciales este año. Sí, sí, ya lo habían dicho en otras materias también.
O sea, esto que hicimos en el trabajo práctico, que te dieron una semana, en el final van a tener 2 horas ahí. Así que bueno, ya vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, sigo acá. Hicimos primero la simetría central con centro en A. Y ahora va a haber que hacer la simetría central. ¿Del triángulo rojo o el triángulo azul voy a mover? Azul. El azul, muy bien. ¿Con centro en dónde? ¿En A o era prima? En el punto A. En el punto A. Es muy, pero muy común que se equivoquen y lo hagan en A'. No, siempre van con los puntos del triángulo original, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado con estas cosas. Vamos a hacer la simetría central del azul con centro en A. Y me va a quedar uno verde acá, que lo vamos a cambiar de color. Si se quedan sin hoja, fuera de la hoja, le pegan un pedacito a la hoja. En el final van todos con la boligoma, la hoja para pegar. Y esto acuérdense que después lo tienen que hacer en hoja lisa. Bien, los voy a dejar que terminen de hacer el movimiento, ¿sí? Y después cuando abra el nuevo Zoom, vamos a tratar de identificar qué movimiento hay entre el rojo y el verde. Si es directo, si es inverso, ¿sí? ¿Y cuál puede ser? Simetría central, simetría axial, o no sé qué es. Entonces lo que hicimos fue la simetría de centro C de A. Eso es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Simetría con centro en C primero, que me dio A', B', C', y simetría con centro en A, que me dio A segunda, B segunda, C segunda.